El conejito perezoso y el conejito trabajador. Había una vez, en una pequeña granja, dos conejitos hermanos. Uno se llamaba Vaguito y era muy perezoso, siempre buscando un lugar cómodo para descansar. El otro, Félix, era muy trabajador y siempre ayudaba en la granja sin quejarse. Vivían con su mamá, una conejita amorosa que cuidaba mucho de ellos. Cada día, mamá conejo les asignaba tareas para enseñarles responsabilidad. Un día, les pidió: Vaguito y Félix, necesito que recojan todas las zanahorias del huerto antes de que llegue la tormenta. Félix aceptó con entusiasmo, mientras Vaguito se quejaba de estar cansado y se echó a dormir bajo un árbol. Félix comenzó a trabajar de inmediato, recogiendo zanahorias una por una. El cielo se nublaba, pero Vaguito seguía descansando. Mamá conejo le recordó a Vaguito que la tormenta se acercaba, pero él, sin muchas ganas, recogió una zanahoria y se volvió a sentar. Mientras tanto, Félix no se detenía y continuaba trabajando diligentemente. Pronto, el viento comenzó a soplar fuerte y las primeras gotas de lluvia cayeron. Félix no paró hasta que la última zanahoria estuvo en el granero. Cuando la tormenta llegó, Vaguito ya se había escondido bajo el mismo árbol donde dormía, mientras Félix, empapado, terminó la tarea. Al día siguiente, Vaguito vio el huerto arruinado por la tormenta y sintió vergüenza por no haber ayudado. Pero a Vaguito poco le importó y siguió durmiendo. Decía que su hermano era tonto por trabajar recogiendo las zanahorias, ya que, según él, su mamá coneja siempre los ayudaba. Además, nunca les había faltado comida, así que consideraba que trabajar era inútil. En cambio, Félix terminó muy cansado, ya que él solo había recogido todas las zanahorias. La lluvia lo empapó, estaba agotado y además resfriado. Días después, mamá conejo les pidió que fueran al bosque a recoger bayas, advirtiéndoles sobre un lobo que merodeaba por la zona. Félix, sin miedo, aceptó la tarea, y Vaguito, aunque temeroso, decidió acompañarlo, pero su verdadero plan era burlar al lobo. En el bosque, Vaguito se distrajo y se quedó atrás, quedándose dormido una vez más. De repente, oyó un ruido. El lobo se acercaba. Paralizado de miedo, Vaguito no sabía qué hacer. Asustado, empezó a gritar, pero Félix estaba demasiado lejos para escucharlo. Vaguito corrió mientras el lobo lo perseguía, hasta que tropezó y cayó en un lago cercano. El lobo se sentó en la orilla, esperando que Vaguito se ahogara. Justo en ese momento, Félix, que ya estaba cerca, Félix vio a Vaguito ahogándose dentro del lago y también al lobo, que ya preparaba sus dientes para devorarlo. Al darse cuenta del peligro, corrió hacia él y enfrentó al lobo, agitando una rama hasta que el lobo retrocedió. Vaguito, temblando, abrazó a su hermano. Prometió que ya no sería perezoso y que trabajaría con Félix de ahora en adelante. Un día, mamá conejo les pidió que repararan la cerca del huerto. Félix aceptó, pero esta vez Vaguito quiso ayudar también. Juntos trabajaron, con Félix enseñando a Vaguito a reparar las tablas y martillar los clavos. Vaguito, aunque al principio se le hacía difícil, comenzó a disfrutar del trabajo y de estar junto a su hermano. Los días siguientes, siguieron trabajando juntos en la granja. Vaguito había cambiado y ahora valoraba el esfuerzo, disfrutando de la compañía de su hermano. Mamá conejo estaba muy contenta con el cambio en Vaguito. Desde ese día, Vaguito y Félix siguieron trabajando juntos en la granja. Vaguito ya no era el conejito perezoso, sino un trabajador dedicado y agradecido por las lecciones aprendidas. Esta historia nos enseña que ser perezoso no es bueno. Es importante trabajar con ganas y ser responsables. Cuando hacemos nuestro mejor esfuerzo, siempre hay una recompensa. Recuerden siempre ser trabajadores y ayudar a los demás. Hasta la próxima aventura.